Cristo, su reino me dio libertad. Conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestro tesoro eres tú, Cristo Jesús. He visto su gloria, Él es la verdad. Cielos y tierra lo declararán. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor. Buenos días. Vamos a continuar con nuestro devocional. Ay, perdón que no salude yo con toda la calma, pero de repente es mucho y quiero que me dé tiempo. Pero en verdad, gracias por seguir conectados, gracias por seguir siendo parte de lo que estamos haciendo para buscar a Dios todos los días. Eso es algo que debe de permanecer en nuestras vidas cada día. Mire, pues ya que me puse a hablar de otra cosa, le voy a platicar. Hubo un día que una persona a mí me hizo un reto y me dijo: te reto a que hagas un compromiso con Dios de por vida, de leer todos los días, aunque sea un poquito o mucho, pero todos los días la Biblia. Me dijo, si tomas esa decisión, tu vida va a cambiar para siempre. Y créanme que es una buena decisión. Buscar a Dios cada día y buscarlo en su palabra puede cambiar tu vida para siempre. Y bueno, ya me gasté un minuto, entonces vamos rápidamente a la palabra. Hoy miércoles vamos a leer Jeremías 30 del 1 al 11. Mi Biblia tiene como título La restauración de Israel y voy a leer la versión NBI. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados y la poseerán, afirma el Señor. Esto fue lo que el Señor dijo a Jeremías acerca de Israel y de Judá. Así dice el Señor: hemos escuchado un grito de espanto, no hay paz sino terror. Pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas como mujeres con dolores de parto? ¿Por qué han palidecido todos los rostros? ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Parangón significa comparación. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Versículo 8 dice: en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperá sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros. Servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como su rey. Miren, este pasaje habla de la restauración del pueblo de Dios para regresar a su tierra. Y la restauración normalmente implica dolor. Sí. Todo proceso en el cual una persona es sanada implica un cierto dolor. Por ejemplo, tenemos este dicho, algunas personas en la vid, que no lo dice la Biblia así, pero sí lo expresa de muchas maneras y usted estará de acuerdo. La expresión es: crecer duele. Y sí, también ser sanado duele. Si usted ha tenido una herida, cuando limpia la herida, cuando desinfectan la herida y además el proceso en el cual va cicatrizando duele, representa un cierto dolor y a veces hasta quedan algunas secuelas. Yo tengo aquí en mis costillas, yo tengo dos costillas que me fracturé en una reunión de la iglesia. Luego le cuento por qué. No, de una vez le cuento, no vaya a pensar mal. Era un tiempo de bautizos cuando empezábamos la vid y estábamos jugando voleibol y yo me aventé por la pelota, solo que me aventé un poco tarde, me aventé como 15 años tarde, entonces no fue una buena idea y caí sobre el pasto, pero había ahí un bordito y me cayeron los muchachos encima y yo nada más al que estaba arriba de mí les dije...
y gracias a Dios no pasó a mayores, pero eso todavía dejó secuelas. Y el proceso en el cual fueron sanando esas fracturas dolió. Y a veces queremos que Dios nos libre, que Dios nos sane, que Dios nos restaure y queremos que todo sea fácil, bonito y sin dolor. Y no se puede. No se puede porque venimos de una situación difícil y el ser trasladados, el ser movidos a una situación mejor implica un esfuerzo. Un esfuerzo de lo que Dios está haciendo, pero un esfuerzo en nosotros y un cambio. Y el ser sanado también implica dolor. Miren, la libertad que Dios dio a su pueblo además llegó en un tiempo del cumplimiento. No dependía del pueblo, no dependía de los profetas, dependía de Dios cuando ellos iban a ser restaurados a su lugar de origen como nación. El tiempo de Dios es algo que decimos muy frecuentemente. Mucha gente dice, espera el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son no sé qué o son no sé cuándo. Pero ¿sabe qué? A veces lo decimos manipulando la situación. Tenemos que aprender a buscar a Dios y a escucharlo para identificar los tiempos. Los tiempos de Dios no son mi opinión sobre lo que debería de ser. Los tiempos de Dios son de Dios. Y es algo muy complejo para explicarlo en este tiempo. Mi consejo sobre los tiempos de Dios es, busquemos a Dios en la palabra, oremos todos los días para estar en comunión con Él. Y entonces ser partícipe de sus secretos, ser partícipe de su voz, de su instrucción para entender los tiempos de Dios para nuestra vida. Y en el versículo 9 también habla de que serán libres para servir a Dios. Dios nos da libertad para servir a Dios. No, la libertad que Dios nos da no es un boleto a no hacer nada o un boleto a las vacaciones. Y mucho menos, no se trata de un boleto para ser esclavos ahora de nuestro propio orgullo. Cuidado con eso. Cuando Dios nos da una libertad, cuando Dios nos da una victoria, una respuesta, hay que estar prestos a preguntarle, Señor, ¿en qué te puedo servir? Vamos a seguir, versículos 10 y 11 y con esto terminamos. No temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel. O sea, va a estar difícil, pero no temas. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano, a tus descendientes los libraré del exilio, volverás a vivir en paz y tranquilidad, y a nadie te infundirá temor. Porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera quedarás, de ninguna manera quedarás impune. Y aquí vemos algo del amor y de la justicia de Dios, que no se pueden separar. Dios es bueno, por lo cual dice, te voy a librar, voy a vengar a los que te han atacado, yo me haré cargo, ¿sí? No tendrás de qué preocuparte en realidad. Y dice, no te destruiré del todo, porque había un juicio en contra del pueblo de Dios. Y le dice, te castigaré con justicia y de ninguna manera quedarás impune. ¿Sabe que a veces la disciplina de Dios, o no a veces, la disciplina de Dios siempre es un reflejo, una expresión de su amor, una expresión de su misericordia, una expresión de su cuidado sobre nosotros? Usted y yo, cuando cometemos errores, tenemos consecuencias. Y las consecuencias son el mejor catalizador de la próxima vez. Porque si no tenemos consecuencias, la próxima vez vamos a hacer exactamente lo mismo. Si tenemos consecuencias, la próxima vez lo vamos a pensar 2 veces. Por eso es que Dios estableció que fuera así. Y lo vemos en los profetas, lo vemos con el pueblo de Dios y lo vamos a ver con nosotros. Espero que tenga un excelente día. Déjeme orar. Señor, en tu nombre yo te pido que esta palabra entre a nuestro corazón, Señor, que la podamos recibir, que la podamos poner en práctica, que podamos obtener de tu palabra, Señor, los principios que nos van a bendecir. Y Padre, yo te pido que este día, este momento, para quien ve y escucha esto, sea un día de bendición, un día de conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.